Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 1 en adelante, dice la escritura de la siguiente manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Leamos de nuevo el verso 5. Trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, hablando de Timoteo. Y ahora va a sus padres. En el caso de estas dos mujeres, la cual habitó primero en tu abuela. ¿Cuántas abuelas hay aquí para ver? Gloria a Dios por esas abuelas. En tu abuela Loida. Y luego dice, y en tu madre Eunice. Y Pablo termina este verso diciendo, y sé que también está en ti esa fe. Denle un aplauso a la palabra del Señor que nos bendice cada día y en cada momento que la estudiamos. Pablo en esta carta descarga un espíritu de paternidad hacia Timoteo, hablando de la fe que había en él, pero que también hace referencia de quiénes fueron los participantes, quiénes fueron los agentes, las personas que influenciaron en la vida de Timoteo para que él pudiera tener una fe como la había alcanzado hasta aquel momento. Y en este caso nos encontramos con dos personajes, una de ellas su abuela y la otra su madre, que también había participado en lo que era la formación de este hombre, que ahora era un hombre, pero que había sido un niño instruido en la palabra del Señor. Cuando estudiamos las Sagradas Escrituras nos encontramos que Timoteo era hijo de un hombre que era griego, pero su madre era judía. Y la abuela que participó en la crianza de Timoteo era por parte de su madre. Habían hecho un trabajo bastante excepcional, arduo, dedicación y de formación. Mujeres que eran judías, pero que luego conocieron el Evangelio, recibieron la gracia del Señor y que ellas decidieron traspasar lo que habían aprendido a su descendencia. En este caso la abuela y el caso de la madre, quienes trabajaron en la formación de su hijo y la abuela a su nieto. Sabemos que en la segunda visita de Pablo a la ciudad de ellos, que aparece en el libro de los Hechos capítulo 16, es donde se convierte Loida y Eunice.
ellas reciben el evangelio siendo Timoteo un niño. Siendo Timoteo un niño, ellas se convierten a Cristo, pero que marcaron una devoción y una entrega al Señor, en la cual Pablo hace referencia de que era una fe no fingida. El verso 5 nos detalla algunas cosas esenciales que como padres, como abuelos, como abuelas, tenemos la capacidad de poder influenciar en nuestros hijos y marcar su vida de una manera sobrenatural en cuanto a lo que es la fe y su convicción en Dios, que puede abarcar generaciones. Cuando estudiamos la palabra de Dios nos hemos dado cuenta que hay cosas que afectaron a las generaciones cuando los padres tomaron ciertas decisiones, y aun cuando tomaron decisiones incorrectas, decisiones fuera de la perfecta voluntad de Dios, esto también afectó a sus generaciones. De hecho, la Biblia dice que el Señor visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero cuando vamos al contraste bíblico, cuando vamos a lo contrario de ello, podríamos decir que Dios también visita las generaciones de aquellos que le aman, de aquellos que le buscan, de aquellos que le aman con todo su corazón, pero que también eso trasciende su descendencia. De manera que su firmeza en Dios, su confianza en Dios, su dedicación en Dios, su convicción en el Señor va a marcar su generación. Tomando buenas decisiones o decisiones equivocadas, cualquiera que sean las dos decisiones, tendrán resultados diferentes, pero tendrá también una trascendencia. Es decir, que lo que tú hagas en la tierra, las decisiones que tú tomes, van a afectar tus generaciones, para lo bueno como también para lo malo. Hace unos años atrás escuché de un hombre que se montó en un taxi en la ciudad de Maracaibo. Y cuando se monta en el taxi, se monta familiarmente con un niño, su pareja, una compra. El taxista confiado se monta esta familia, ve una familia. En el camino el niño comienza a decirle al padre, al chofer: Señor, usted no sabe lo que le va a hacer mi papá hoy. Y el niño comienza a expresarle palabras como esa. Resulta ser que el padre era un ladrón de carros y robaba los carros con su hijo y su familia ahí. Imagínese usted dónde iba a parar o dónde fue a parar, iría a parar si no hay una intervención de Dios allí, ese niño. Así que dígale al que está a su lado: las decisiones que tomes ahora van a afectar tu generación. Ahora dile: toma la decisión correcta, por favor. Toma la decisión adecuada, por favor. Lo primero que menciona Pablo en ello es una fe no fingida. Dígale al que está a su lado: una fe no fingida. Cuando hablamos de fe, en el griego es la palabra pistis, pero en el hebreo es la palabra emunat. Y que cuando hace referencia en este pasaje de la fe de pistis, está hablando de una credibilidad, está hablando de una convicción de la verdad. Hebreos nos habla en el capítulo 11 el concepto de la fe, y dice: es pues la fe la convicción de lo que no se ve, la certeza y la convicción de lo que nosotros podemos estar esperando. Pero aquí aplica una fe
un poco más personalizada, indicando de tus convicciones, de tu credibilidad en Dios, de cuánto confías en el Eterno, de cuánto estás agarrado, como dice el vallenato cristiano, de cuánto estás agarrado del bendito. Así que Pablo hace mención de esta fe, de la convicción de que había en su abuela Loida y en su madre Eunice una fe de convicción. Esta es la misma fe que estaba en Daniel, que sin importarle dónde lo estaban metiendo, él sabía que el Dios del cielo tendría el control de todas las cosas. Y aunque lo estaban metiendo en un foso con leones, o Dios permitía que se lo comieran, o Dios lo guardaba de los leones. Pero algo sí tenía él seguro: su convicción, que él estaba agarrado del Dios del cielo y que su convicción no era negociable. Y que aunque perdiera la vida, él seguiría confiando en el Dios creador de los cielos y la tierra. Esa es la fe que tienen que ver nuestros hijos en cada uno de nosotros. Job tenía una convicción tan fuerte que dice la Biblia que aunque había perdido sus 10 hijos en un día, había perdido todo lo que tenía. No sé cuántos habrán perdido algo, pero creo que nunca se comparará con la vida de Job. Job había perdido 10 hijos en un solo día. Perdió todas sus pertenencias en un solo día. Y el enemigo comenzó a utilizar a su esposa para decirle a Job: maldice a tu Dios y muérete. Y aunque tenía también en su cuerpo una enfermedad, una lepra, había perdido su salud. Con todo y eso, cuando aquella mujer le dice: maldice a tu Dios y muere, Job dice: mujer, neciamente has hablado, pero te voy a decir algo, te voy a expresar mi convicción, te voy a expresar mi fe. Aunque Él me mate, yo voy a seguir confiando en Él, yo voy a seguir esperando en Él. Te voy a hacer entender cuál es mi posición. Pablo estaba haciendo referencia de aquella fe que estaba en su abuela Loida y que estaba en su madre Eunice, una fe que tenía una convicción y una seguridad en quien había creído. Nuestros hijos, nuestros nietos tienen que ver esa fe en cada uno de nosotros, una fe que está basada en una convicción que no se mueve para ningún lado, que aunque vengan los vientos, aunque venga la tempestad, aunque venga el problema, esa fe está anclada y está cimentada en la palabra de Dios y no se mueve de ahí. Pero cuando los hijos ven que divagamos, que nos movemos de un lado hacia el otro, entonces ellos comenzarán a ver una fe que divaga. Una fe que anda en dos pensamientos. Pero cuando ellos ven una fe firme en cada uno de nosotros, ellos dirán: esa es la fe que yo voy a imitar, esa es la fe que yo voy a seguir, esa es la fe que yo voy a continuar, esa es la convicción. De manera que la palabra fe indica también credibilidad. Hay hombres en las Sagradas Escrituras que marcaron a otros. Y lo marcaron por causa de su convicción y su credibilidad. El tiempo que hemos estado viviendo, la situación del país, de la nación, y el propósito de ello para la iglesia
es marcar una fe de convicción. Una fe firme, enseñándonos que no dependemos de las situaciones, sino que dependemos de un Dios que gobierna sobre todas las cosas. Dependemos del Eterno, dependemos del Dios Todopoderoso. Y aquí me voy a empezar a meter en problemas. Los temas políticos en la casa no deberían hablarse ya. Lo que hay que seguir hablando es la convicción. En las manos de quien estamos, del Dios Todopoderoso. Pero es que la izquierda, pero es que la derecha. Hay que decirle a los hijos y a los nietos: ni la izquierda ni la derecha, es el Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de los cielos. Mi socorro viene del Creador. Una fe no fingida. De manera que en ello podemos estudiar y ver cuál fue el ámbito de Timoteo. ¿En qué ambiente se crió Timoteo? Ahora la pregunta aquí es: ¿en qué ambiente estás criando tu familia? ¿En qué escenario estás criando a tu familia? ¿Lo estás enseñando a confiar en algo político o lo estás enseñando a confiar en el Dios Todopoderoso? Aló, está aquí todavía. Y créame que estas cosas no estaban en el bosquejo. Yo vengo con mi mensaje anotado ahí, más nada. ¿En qué ambiente estás criando a tu familia? ¿En un ambiente de pleito? ¿En un ambiente de discusiones? ¿En un ambiente de incredulidad? Donde lo estés criando, en el ambiente que estés formando alrededor de ellos, eso es lo que los va a marcar. Pero cuando los criamos en un ambiente de una fe genuina en Dios, en el Creador, ellos, aunque usted no esté el día de mañana o alguno de nosotros no estemos, el Dios que estuvo con nosotros, que marcó nuestras vidas, estará con ellos, porque tú le enseñaste por medio de tus convicciones en quién debían confiar. Cuando hay una fe por convicción, a la persona no le importa perder la vida por esa fe. Cuando hay una fe por convicción, nada te mueve. Y el diablo puede levantar todo lo que quiera. Puede levantar todo tipo de escenario. El Pedro que negó a Jesús no es el mismo Pedro que experimentó ver al maestro morir. Sus convicciones cambiaron. Te voy a soltar esto. El Pedro que niega a Jesús, aunque tenía el mejor de los maestros y que no había dudado en su convicción, no es el mismo que después que lo ve morir,
Ese Pedro fue marcado por la convicción de Jesús. Tanto así que los historiadores dicen que Pedro fue crucificado y que cuando lo fueron a crucificar, la preocupación de Pedro no era que lo iban a crucificar. La preocupación de Pedro era que iba a morir crucificado en la misma posición como murió el maestro. Y le dijo a sus aniquiladores, a sus asesinos, le dijo: no soy digno de morir como el maestro murió. Como me van a crucificar, póngame de cabeza para abajo. El hombre no estaba preocupado porque lo iban a crucificar. El hombre estaba preocupado porque se sentía indigno de morir en la misma posición como Cristo murió. Es decir, su convicción de morir por Cristo estaba firme. Era muy diferente a la que tenía cuando aquel gallo cantó o cuando sucedió el momento en que negó a Jesús. Ahora tenía una convicción firme. Nadie lo podía mover. Aún ni la muerte lo movió. Y cuando usted estudia cómo terminaron los apóstoles, se da cuenta que marcaron una convicción que hoy en día ha trascendido a nuestras generaciones. Juan lo metieron en un caldero con aceite hirviendo. Él pudo decir: bueno, yo voy a negar al Señor aquí. Pero su convicción era más fuerte que lo que su carne podía estar sintiendo. Nuestras convicciones deben mantenerse, porque detrás de nosotros hay una generación. Es por eso que Pablo hace referencia de la fe que estaba en su abuela Loida. Y gloria a Dios por aquellas abuelas que han estado ahí influenciando en los nietos para bien, en lo que es el evangelio, en lo que es la instrucción, en lo que es la preparación. Porque estas dos mujeres, dice la escritura, Pablo hace referencia: has aprendido acerca de Timoteo las sagradas escrituras desde la niñez. Es decir, estas dos mujeres se encargaron de formarlo. Algunos enseñan y historiadores dicen que lo más posible era que su padre había muerto y ellas se encargaron, oh Dios, gracias, se encargaron de formar a Timoteo. Hoy día hay muchos padres que se han ido, han abandonado a sus hijos. Otros han ido por causa del trabajo, otros se han olvidado de ellos. Pero gloria a Dios por las abuelas y los abuelos que han quedado allí para seguir diciéndole a ese niño que hay una convicción, que hay que buscar de Dios, que hay que estar firme en el Señor. Y ese es el trabajo de esas abuelas en este tiempo. Porque hay muchos nietos que están con las abuelas, que están con los abuelos. Y no solamente están allí para que tú puedas alimentarles, sino que también están ahí para que sigas metiendo la palabra del Señor, para que sigas instruyendo al niño, a la niña, para que lo sigas formando. Y que el día de mañana vas a ver los resultados de tu convicción, vas a ver los resultados de tu firmeza, vas a ver los resultados de tu seguridad en Dios. La Biblia nos habla de instruirlos, pero también la Biblia nos dice que los hijos son herencia de Jehová. ¿Sabe por qué?
Porque el día que nosotros nos vamos, el orden y lo que debe ser es que primero se vayan los padres y después los hijos. Ese es el orden. Que los hijos entierren a sus padres. Y que el día que nos toca ir, nosotros sabremos que hicimos muy bien nuestro trabajo. Y que nuestros hijos y nuestros nietos, nuestra descendencia, queda en las manos del Creador, en las mejores manos, en las manos del Dios Todopoderoso, en las manos de aquel que creó los cielos y la tierra, en las manos de aquel que estuvo con nosotros todos los días que estuvimos en la tierra. Lo segundo que podemos ver aquí es que Pablo hace mención de una fe que no es fingida, es decir, una fe sincera, una fe sin fingimiento, una fe sin hipocresía. Porque la fe se prueba. Alguien dijo que fe es fe cuando es lo único que te queda. Ahí es donde se prueba la fe. Y créame que en todos estos años hemos sido probados. Hemos sido probados en todos los aspectos. Y que nos ha estado llevando el Creador a seguir dependiendo de Él. De manera que la palabra fingida aquí indica sin fingimiento. Una fe sincera. ¿Cuándo es que se conoce una fe sincera? Cuando es probada. Cuando tienes oportunidad de mentir y dices, yo no voy a mentir, yo voy a decir la verdad, aunque me arranquen la cabeza. Una fe sincera es que aunque tienes la posibilidad de quedarte con ese dinero, tú dices, no, yo no puedo quedarme con eso, tengo que devolverlo. Una fe sincera es que aunque te quiten los privilegios por causa de servir a Dios y a su palabra, de honrar al Señor, tú dices, no me interesa lo que me quiten, mientras que no me quiten tu presencia, entonces yo seguiré siendo tu Dios, seguiré siendo tu Rey, dice el Señor, seguiré formándote, seguiré ayudándote, seguiré dándote las fuerzas para continuar hacia adelante. Ellos necesitan ver fe. Más que muchas cosas, sabemos que como padres tenemos que dejar herencia, una herencia física en la tierra a nuestros hijos, pero más que todo eso, una fe firme en Dios. Muchos hablamos acerca de Daniel, de Sadrach, Mesach, Abednego. Cómo es que ellos se mantuvieron firmes, estables, estando en Babilonia. Pero la pregunta es, ¿quiénes influenciaron en ellos? ¿Quiénes marcaron sus vidas? Porque ahí tuvo que haber el trabajo de una madre y de un padre. Normalmente, bíblicamente, según Deuteronomio capítulo 6, que es la base de la instrucción hebrea, judía, la madre se encargaba de instruir al hijo hasta la edad de los 12 años. Y a la edad de 12 años el hijo pasaba a las manos del padre para ser instruido en algún oficio. ¿Por qué Jesús, cuando se queda en Jerusalén y sus padres se devuelven a su tierra,
3 días después regresan diciéndole: Jesús, ¿por qué no has hecho esto? ¿Por qué hiciste esto con nosotros? ¿Por qué no te fuiste con nosotros? Jesús no estaba desobedeciendo a la madre. Jesús había pasado a otra etapa. Y es ahí donde le dice: en los negocios de mi padre es donde me debo estar. Esto indica que ya a la edad de 12 años él había pasado para estar bajo la autoridad de papá. ¿De dónde aprendió el oficio de carpintería? De José. Si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, entonces vamos a tener una generación de bien en esta tierra. Vamos a disfrutar de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestra descendencia. Que hayan cosas y errores que puedan llegar a cometer, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Vamos, dile al que está a tu lado: si tienes un padre, una madre, una abuela, un abuelo, dile: hey, tienes un trabajo por delante. Y puede que estés pasando por un momento donde sientes que te estás quebrando todo. Puede que pases por momentos donde sientes que ya estás que guinda los guantes. No hables nada, no digas nada de eso. Cuando estábamos con lo del colegio y ya la última parte de lo que eran las aprobaciones, ya yo humanamente estaba que guindaba los guantes. ¿Dónde está Pedro por ahí? Y Pedro, mirándome a mí, decía: si él sigue firme, yo sigo firme. Y yo por dentro ya estaba que guindaba los guantes. Pero cuando pensé en guindar los guantes, habían otros a mi lado que me estaban dando fuerza, que me estaban diciendo que los vamos a lograr, que me estaban diciendo que los vamos a alcanzar. Y ahí es donde se alimenta uno de la fe. Por eso la Biblia enseña, y aún algunos anécdotas, dice que el que anda con cojo al año cojea. Si tú te rodeas con gente de fe, si tú creas ambiente de fe en tu casa, entonces tus hijos también serán hombres de fe, tus hijas serán mujeres de fe, tus nietos serán gente de fe. Pablo hace referencia de una fe que había habitado en la abuela. ¿Cuántas abuelas hay aquí? Abuela, por favor, mantén tu fe en alto. Abuela, por favor, mantén tu fe en alto. No desmayes. Sigue orando, sigue luchando, sigue inculcando la palabra, sigue enseñándole la palabra a tus hijos, a tus nietos. Sigue hablando aunque te llamen loca. Sigue haciéndolo. Pastor, pero mencionó solamente las abuelas. Los abuelos también están incluidos. Los abuelos también tienen que seguir trabajando. Los abuelos también tienen que seguir orando por sus nietos y sus hijos. Los abuelos tienen que seguir enseñándole la palabra. Porque de repente algunos de afuera no le permitan, pero al abuelo tienen que permitirle. A la abuela tienen que permitirle hablarle. Aleluya. No podemos pararnos. No podemos detenernos. Tenemos que seguir con nuestra fe en alto. Puede que el mundo se esté derrumbando a nuestro alrededor, pero aunque se esté derrumbando, que tus hijos no te vean doblegar, que tus hijos te vean firme. Si papá está tranquilo, si mamá está tranquila, entonces yo seguiré confiando. Aleluya. De manera que estamos hablando de una fe que trasciende, que abarca,
que cubre generaciones, porque comenzó por la abuela, pero continúa en su hija Eunice. Allá está la viejita, ¿ves? Continuó por su hija Eunice. Imagínense la abuela y la hija trabajando con Timoteo. Para Timoteo es así. Timoteo, esta es la palabra. Timoteo, esto es lo que tienes que aprender. Timoteo, esto es lo que necesitas entender. Timoteo, y los resultados que ellos lograron ver en Timoteo. La Biblia enseña que Timoteo se convirtió en el pastor de Éfeso, pero algunos estudiosos dicen que después que Pablo se fue, el apóstol que quedó encargado de toda esa zona fue Timoteo. Pero todo gracias a una abuela, gracias a una madre que se dedicaron a instruir al Timoteo en la palabra del Señor. Y no estamos hablando de una fe que solamente se habla, estamos hablando de una fe demostrada. Porque cuando estudiamos la palabra fe en el hebreo, tiene dos palabras y que se enlazan para dar un resultado. Y que lo hemos oído en muchas ocasiones: la fe sin obra. Es decir, si hay una fe fingida, una fe que no es sincera, entonces hay una fe que alguien está cargando muerta, es decir, tiene un muerto encima. De manera que la fe va acompañada, las palabras van acompañadas de nuestras acciones. Vamos, dile al que está a tu lado: tus palabras tienen que ir acompañadas de tus acciones. La fe sin la obra está muerta. Podemos decir muchas cosas, pero ¿qué es lo que están viendo en la casa? ¿Qué es lo que los hijos están viendo y están escuchando? ¿Están viendo una fe no fingida? ¿Una fe firme en ti? Y si posiblemente has divagado, bueno, esta palabra es para que mantengas esa fe firme. Y si te has mantenido todo este tiempo firme, esta palabra es para reforzarte la fe y que sigas haciendo bien tu trabajo, que sigas manteniendo esa firmeza, esa convicción en el eterno, que eso va a traer buenos resultados. Y aunque de repente no hayas visto los resultados hasta ahora, la palabra no falla. Sigue con tu convicción. Sigue firme en Dios. No te detengas, sigue creyendo en el Señor y sigue manifestando tu fe en Dios. Aunque hayan nietos y algunos que no entiendan y digan: abuela está loca. Dígale: déjame con mi locura, que algún día te voy a ver con esta locura que yo tengo. Cuando la abuela de mi esposa se convirtió, de sus hijos ninguno estaba buscando a Dios. Pero después que ella partió, aquí tienes un resultado: mi suegra sirviéndole a Dios. Y ahora mismo, varias de sus hijos y sus hijas que no pensaron que iban a buscar del Señor, están en una iglesia congregándose y sirviéndole al Eterno.
¿Qué quiero decirte con esto? Que aunque tus ojos no lo vean, el Dios en cual tú crees y mantienes tu convicción es tan fiel que aunque tú no lo veas, ellos van a servirle a Dios y van a ver tu convicción. Tu fe no puede desmayar. La fe tiene que continuar. Tenemos que mantener nuestra fe. Ven acá. Véngase para acá. Usted va a predicar hoy conmigo. Sí. Venga para acá. Sí, va a predicar conmigo. Póngase aquí. Lexi, aquí al lado. Hey, Antonio, ven acá con tus hijos. José. Fe que está marcando generaciones. ¿Ya entendiste? Que ibas a predicar conmigo. Las cosas comenzaron aquí. Vente para este lado. Aquí, eso ahí. Lexi todavía no se había convertido cuando ella creyó. Cuando Lexi comenzó a ir a la iglesia, yo estaba empezando en una casa por allá, en la parte de la casa de la hermana Gledy. Estábamos comenzando allá. Pero ya ella venía conmigo de aproximadamente 5 años. Por ahí, ¿no? Ella estaba cuando nosotros llegamos allá. Sí. Aproximadamente 5 años. Y después de 5 años que comenzamos en la casa de la hermana Gledy, comenzó a llegar Lexi. Ahora no solamente está Lexi, ahora está José y su esposa. Ahora no solamente está José y su esposa, sino que también están sus hijas. La fe que estuvo en su abuela, traspasada a su hija, y luego a su hijo, nieto, y luego a sus bisnietas. Y créame que ella no comenzó a ver a todos aquí el mismo día. Por ahí está Diliana. Diliana, ponte de pie. Ahí está la otra hija. ¿Quién más está por ahí? Leo Vigilda, que es de la tribu también, es hermana. Yo le llamo la tribu de los atencios, de los fue mayores. ¿Quién? ¿Sí? Ven acá, Leo Vigilda, ven acá. Cuéntamelo todo, que esa no me la sabía yo. Lenis también llegó de esa tribu. Mi mamá fue la primera. Mi madre fue la primera en llegar a los pies de Cristo. Ella sola. Y nosotros nada que ver con eso. Bueno, luego a los años llegó una hermana, la menor, que ella ya levantó con el Señor. Y a través de ella llegamos todos. Después de la muerte de ella. Llegué yo, llegó ella, toda la generación. Fíjese esto, ¿no? El asunto comenzó en la mamá de ellas dos. Pasó a su generación, primera generación. Pasó a su segunda generación. Pasó a su tercera generación y está pasando la cuarta generación.
Gracias. Pueden sentarse. De manera, la fe no fingida. Ven acá, abuela. Tráigamela para acá. Hace unos días o hace un tiempo ya esta abuela me pegó un susto a mí de los más grandes. Ya me date ese abrazo. Ella es la mamá de Katia. ¿Cuántos se acuerdan de Katia? Katia, la primera vez que llegó aquí, dice ella, me contó ella que estaba por la parte de allá. Había una actividad y un concierto aquí. Ella no era cristiana, vino a escuchar un cantante de champeta cristiana que se convirtió. ¿Cuántos se acuerdan? Y ella estaba bebiendo allá tranquilita y dijo, cuando vio que estábamos recogiendo las ofrendas, dijo, vamos a robarnos las ofrendas. Pero años más tarde, Katia se convierte a Cristo. Y esa convicción marcó la vida de esta abuela, marcó la vida de su familia y la vida de su hija. Y el susto que me pegó ella fue que en estos días me envió un mensaje, hace como unos meses ya, me envió un mensaje desde el número de teléfono de Katia. Cuando la escuché la misma voz de Katia, yo dije, Dios mío, resucitó Katia. Pero ella está aquí base a una fe de convicción. Puede sentarse, abuela, llévemela ahí a sentarse. Nuestra fe va a marcar nuestros hijos y aún nuestros padres, los hijos. Mi esposa, el papá, muy radical, católico, gochito. En una ocasión yo le puse un carro que yo tenía, la Pasión de Cristo, pues lo rotulé todo. Y puse la crucifixión. A los días llegó el suegro y rotuló la parte de atrás del vidrio de su carro y decía, con Dios y la Virgen. Con Dios le puso. Y puso la imagen allí, las dos imágenes, con Dios y la Virgen. Y una vez mi esposa iba saliendo para ir al servicio y él la agarró por el cabello, por supuesto sin tener conocimiento de la palabra. La tiró al piso y le dijo, prefiero verte prostituyéndote que siendo evangélica. Pero ella no cambió sus convicciones. Ese día no fue al servicio, se metió al cuarto y siguió orando. Orando. Años más tarde se repite la historia, pero de otra manera. Ella va saliendo para ir a la iglesia y el mismo padre le pregunta, ¿para dónde vas? Ella le dice, voy para la iglesia. Y el padre le dice, yo te voy a llevar hoy para la iglesia. Y cuando ya estaba para partir de esta tierra, habiendo sido un hombre cerrado, dijo, quiero al Señor, quiero a Cristo. Aleluya. Y se fue con el Señor en su corazón. La convicción de alguien si nosotros viéramos todo lo que está detrás, a cuántos y cuántas beneficios pueden producir en nuestra generación y la gente que nos ve, si Dios nos permitiera ver todo el impacto espiritual, sobrenatural, de fe que podríamos marcar en las vidas de las personas
mantuviéramos cada día más firme esa fe, pero también si Dios nos permitiera ver por un lado las consecuencias y a cuántas personas podríamos afectar de manera equivocada y errónea a la gente, entonces diríamos es necesario mantener una convicción. Y óigame, yo no estoy dando licencia para pecar con lo que voy a decir. Pero hay cosas que la gente en esta casa, no estoy dando licencia para hacerlo, puede hacer que yo no puedo darme el lujo de hacer esas cosas. Y digo lujo por decirlo. ¿Por qué? Porque mi convicción le va a afectar a usted de manera beneficiosa, o si abandono mi convicción también le va a afectar a usted. Por eso dice la Biblia, herirás al pastor y se dispersarán las ovejas. Y muchos de ustedes están haciendo y están casi en la posición que yo estoy aquí, en sus casas, en sus hogares. Padre de familia, no cambies tu convicción. Madre de familia, no cambies tu convicción. Sigue manteniendo tu convicción en alto por amor a tus hijos y a tu familia. Porque tus convicciones van a marcar. Oh Dios, gracias. ¿De dónde sale Pablo? ¿Qué fue lo que marcó la vida de Pablo? José, ven acá un momentico. Ponte así de lado. ¿Qué fue lo que marcó la vida de Pablo? Lo que marcó la vida de Pablo fue un Esteban que no le importó que lo apedrearan. Y Pablo, viendo que Esteban estaba siendo apedreado, la Biblia dice que él consintió en que Esteban fuera apedreado. Pero aunque Esteban estaba siendo apedreado, Esteban, con el amor de Dios y por el Espíritu, dice: hey Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Esas palabras pudo haberla escuchado aquel hombre también que estaba ahí presenciando aquel asesinato. Y yo me imagino el recuerdo en la mente de Pablo viendo a Esteban que recibía cada piedra en la cara, cada piedra en cada parte de su cuerpo, pero sin embargo, con todo y eso no negó su fe. Esteban mantuvo su fe firme, y aunque estaba recibiendo apedreada, estaba diciendo: Señor, no tomes en cuenta este pecado, no vayas a traer consecuencias sobre ellos. Por esto, guárdalos, cuídalos. Comenzó a interceder por ellos. Esto lo estaba viendo Pablo, quien era Saulo, pero cuando iba camino a Damasco, el Señor se le presenta, y cuando se le presenta el Señor, él entiende lo que aquel hombre sintió siendo Esteban apedreado y su convicción. Gracias, José. Cuando el profeta Agabo viene y le dice a Pablo: ¿de quién es este cinto, esta correa? Lo van a apresar, lo van a meter preso, va a sufrir muchas cosas. Y la Biblia dice que cuando los que estaban ahí oyeron la palabra profética del profeta Agabo, cuando escucharon al profeta Agabo que estaba diciendo esto, comenzaron a llorar y a decirle a Pablo: hey Pablo, no te muevas, Pablo, no vayas para allá, no subas a Jerusalén, quédate con nosotros. Y Pablo dice: ¿qué les pasa a ustedes? ¿Qué es lo que les sucede a ustedes? No solamente estoy dispuesto a que me apedreen, no solamente estoy dispuesto a que me metan preso, no solamente estoy dispuesto a pasar tribulación, estoy dispuesto, si es posible, a perder la vida. Una fe basada en convicción. Y voy a cerrar con esto.
en los años 1000 y tanto, después de un avivamiento en Gales, con uno de los avivadores, Simon, salieron unos misioneros a predicar, creo que fue en la India. Y cuando llegaron a la comunidad, le predicaron a una familia. El padre, la madre y los hijos. Todos llegan a los pies de Cristo. El líder de la comunidad venía de ciertas descendencias que marcaban ciertos rituales y creencias en el pueblo. Y se levantó contra aquella familia y aquel hombre diciendo: yo no puedo permitir esto aquí. Y dicen los historiadores que lo llevó a la plaza de la ciudad, convocó a toda la gente de la ciudad y los puso allí al frente de todos ellos y le dijo al padre: tienes la oportunidad de retractarte, tienes la oportunidad de negar a Jesús, tienes la oportunidad por causa de tu vida. Y los historiadores dicen que lo amenazaron aún de muerte y le dijeron delante de su esposa: salva la vida de tu esposa, si no te retractas ahora mismo tu esposa morirá. Y ahí es donde sale aquel himno que dice: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Esas fueron las palabras de aquel hombre. Delante de él asesinaron a su esposa. Le volvieron a hacer la pregunta diciéndole: salva ahora la vida de tus hijos, negando a ese Jesús. Y volvió a repetir las mismas palabras diciendo: yo no vuelvo atrás, he decidido seguir a Cristo. El mundo queda atrás y la cruz está delante. En aquel momento asesinaron a sus hijos ahí delante de él. Luego le volvieron a hacer la pregunta a él diciéndole: salva ahora tu vida. Todo eso sucedió en ese tiempo ahí en la plaza delante de todos. Y aquel hombre, con su convicción, con su fe firme, con su fe no fingida, le dijo: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. En aquel momento le quitan la vida a ese hombre. Después de allí pareciera que nada había acontecido. Pero algo comenzó a suceder en el líder de toda la tribu. Algo comenzó a acontecer en la mente y en el corazón del líder de aquella tribu, viendo la convicción, viendo que aquel hombre no le tuvo miedo a la muerte, viendo que aquel hombre no le importó padecer, no le importó morir, no le importó nada. Y se le metió entre ceja y ceja el por qué aquel hombre tenía la capacidad de poder morir por alguien que posiblemente humanamente no había conocido. Pero Jesús se había entrenado tan el corazón de aquel hombre que decidió seguir a Cristo y no volver atrás. En aquel momento el líder de la tribu se convirtió a Cristo. ¿Y sabe qué hizo? Estableció en todo el pueblo donde estaba su reino, su gobierno, que la única religión que había allí y al único Dios que tenían que adorar era a Cristo. Aleluya. La convicción de un hombre cambió el corazón de otro. Lo que vieron en él cambió el corazón del líder de la tribu. Y cuentan los historiadores que desde allí se desató un avivamiento en todo ese lugar que también comenzó a abarcar el mundo.
por la convicción de un hombre. Si él se hubiera quebrado, se hubiera perdido el propósito de la salvación de todas esas almas. Pero si uno se mantiene, si uno se mantiene, yo sé que aquí llevamos mucho, si uno se mantiene, entonces esa convicción va a pasar a muchas generaciones y va a traer a muchos a los pies de Cristo, a los pies del Señor, a los pies del Salvador. No bajes tus convicciones. Que nada en la tierra, ni en el sistema, ni en el mundo pueda cambiar tus convicciones. Y aunque tus ojos no lo vean, sigue manteniendo tu convicción en alto. Porque la palabra de Dios no falla. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará, seguirá estable. Y ese impacto irá a tu generación.